Buenos días gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí para un nuevo video de Alex Futbolero y como ya hicimos la predicción de la eliminatoria de África para el Mundial 2026, hoy nos toca hablar del proceso clasificatorio de Asia rumbo a ese Mundial. Sin más que decir, empecemos. Empecemos hablando de los cambios en los cupos. Con la expansión del Mundial a 48 equipos, Asia tendrá 8 plazas y media a partir de ahora. Es decir, 8 boletos directos y un boleto al repechaje intercontinental, siendo un aumento del 189% con respecto a los 4 cupos y medio que tuvieron entre 1998 y 2022. Su proceso clasificatorio se compone de una primera ronda donde participaron 20 selecciones divididas en 10 llaves de 2 equipos cada una, que jugaron partidos a ida y vuelta para determinar quién pasaba a la segunda ronda, quedando Afganistán, Bangladesh, Singapur, Yemen, Myanmar, Pakistán, China Taipei, Indonesia, Hong Kong y Nepal como ganadores de esta instancia, eliminando a Mongolia, Maldivas, Guam, Sri Lanka, Macao, Camboya, Timor Oriental, Brunei, Bután y Laos respectivamente. En la segunda ronda tenemos 36 equipos, los 10 vencedores de la ronda pasada y otros 26 que se suman en esta instancia, los cuales se dividirán en 9 grupos de 4 y jugarán todos contra todos como local y visitante. Los primeros 2 de cada grupo mantendrán vivo su sueño mundialista. Estas 2 primeras instancias son parte de las clasificatorias para la Copa Asiática de Arabia Saudita 2027. Luego, en la tercera ronda, los 18 equipos que hayan pasado la segunda se dividirán en 3 hexagonales donde los 2 primeros lugares de cada uno irán directo al Mundial y los terceros y cuartos puestos pasarán a la cuarta ronda. En la cuarta ronda, los 6 equipos que hayan sido terceros y cuartos en la tercera se dividirán en 2 grupos de 3, en donde los punteros obtendrán los últimos 2 pases directos al Mundial y los segundos puestos jugarán a ida y vuelta en la quinta ronda para determinar quién irá al repechaje intercontinental. Este video se centrará únicamente en la segunda ronda. Las instancias sucesivas las iré prediciendo a medida que se sepan los grupos de estas. Empezamos por el grupo A, en donde están Qatar, la India, Kuwait y Afganistán. Pese a ser un papel muy pobre como anfitriones en el pasado mundial, no hay que olvidarnos que los marrones, dirigidos por Carlos Queiroz, son los vigentes campeones de Asia y defenderán el título como locales el año que viene. Además, vinieron participando en las 2 ediciones más recientes de la Copa Oro, llegando a semifinales en 2021 y a cuartos en el certamen de este año. Y tienen grandes delanteros a nivel continental como el Moez Ali, Hassan Al-Eidos o Akram Afif. Por otro lado, la pelea por el segundo lugar será entre la selección de Sunil Chhetri y una Kuwait que está muy lejos de ser aquel equipo que salió campeón continental en 1980 y clasificó al Mundial de España en 1982. Aquí pasará Qatar como líder, con la India escoltándolo en segunda posición. Pasamos al grupo B, formado por Japón, Siria, Corea del Norte y Myanmar. El cuadro nipón es el favorito dado que llegó a octavos en Qatar 2022 y tienen buenos jugadores que militan en las mejores ligas de Europa como Takehiro Tomiyasu, Takumi Minamino, Wataru Endo, Takefusa Kubo o Kaoru Mitoma. Además, están teniendo un 2023 impresionante donde cosecharon victorias por buenos márgenes ante equipos de la índole de Alemania, Perú, Turquía o Canadá, mostrando un gran poderío ofensivo. Pero no hay que olvidarse de las Águilas de Kasium, que casi hacen lo imposible rumbo a Rusia 2018, donde se quedaron a nada de pasar al repechaje al caer ante Australia en la cuarta ronda. Y para Qatar 2022 llegaron a la instancia final de la clasificatoria, aunque se quedaron un poco más lejos de clasificar. Pero yo creo que tienen el nivel para pasar como segundos de grupo por detrás de una poderosa selección japonesa. Yendo al grupo C están Corea del Sur, China, Tailandia y Singapur. Los guerreros Taeguk, de la mano de Kim Min-jae, Hwang Hee-chan o Son Heung-min, hicieron un papel digno en Qatar 2022 al llegar a octavos y los veo pasando como punteros sin tantas dificultades. Y estoy en duda sobre a quién le doy el segundo lugar, ya que China viene teniendo andares irregulares en las últimas eliminatorias y Tailandia, si bien tiene el potencial para pasar de fase, no me convence del todo. En este caso iré a lo seguro y los dragones avanzarán como segundos por detrás de los coreanos, aunque no descarto que los elefantes sean quienes pasen de ronda.
Ahora analizaremos el grupo D, en donde competirán Omán, Kirguistán, Malasia y China Taipei. Es a mi gusto el grupo más parejo, ya que los omaníes fueron el peor equipo del ranking FIFA dentro de las cabezas de serie de este sorteo, mientras que Kirguistán fue sorpresa en la pasada Copa Asiática al llegar a octavos en su debut, y Malasia viene de menos a más tras volver al certamen continental para la edición del año que viene, a la cual omaníes y kirguisos están clasificados también. Y exceptuando a China Taipei, yo creo que las tres tienen opciones de clasificar a la siguiente instancia, pero veo a Omán pasando como primero y a la selección centroasiática siendo su acompañante a la tercera ronda. Vamos ahora al grupo E, en donde están Irán, Uzbekistán, Turkmenistán y Hong Kong. Los persas disputaron el Mundial de Qatar 2022 y aunque no superaron la fase de grupos tras perder ante Inglaterra y Estados Unidos, lograron de todos modos obtener un triunfo histórico ante Gales. Y cuentan con una de las selecciones más completas de Asia, donde hallamos figuras tales como Alireza Jahan Bakash, Mehdi Taremi o Sardar Azmoun. Y a mi gusto rivalizarán por el primer puesto con la Uzbekistán de Eldor Shomurodov, que busca debutar en la competición. En este escenario veo a los iraníes obteniendo el primer lugar, con los Lobos Blancos dirigidos por Sreko Katanec acompañándolos a la siguiente ronda en segundo puesto. Toca ahora hablar del grupo F, donde están Irak, Vietnam, Filipinas e Indonesia. Es un grupo parejo con 3 países del sudeste asiático más una selección iraquí que busca volver al plano mundialista en 2026 tras 40 años. Pero veo un poco mejor a Vietnam, ya que llegaron a cuartos de final en la última Copa Asiática y clasificaron por primera vez a la ronda final de las eliminatorias mundialistas para 2022. Pese a ser últimos de grupo, lograron resultados históricos como un triunfo de local por 3-1 ante China y un empate a 1 en Japón. En este grupo pienso que la selección de la Estrella Dorada progresará como líder de grupo y los Leones de la Mesopotamia los escoltarán siendo segundos. Vamos al grupo G, donde están Arabia Saudita, Jordania, Tayikistán y Pakistán. Los saudíes son los favoritos, ya que revolucionaron el último mercado de fichajes en su liga y tienen a Roberto Mancini como entrenador, y además hicieron historia en Qatar 2022, al ganarle por 1-2 al eventual campeón Argentina, pese a que luego no pasaron la fase de grupos. Y son a mi gusto la selección más fuerte de Oriente Medio, teniendo jugadores de la índole de Mohamed Al-Owais, Mohamed Kano, Salman Al-Faraj, Salem Al-Dosari o Saleh Al-Sheri. Por otro lado, hallamos a una aguerrida selección jordana, que se quedó cerca de un histórico debut en Brasil 2014 al caer en el repechaje ante Uruguay, y que siempre tiene presentaciones aceptables en la Copa Asiática. Pero no hay que descartar tampoco a Tayikistán, que viene creciendo tras clasificarse a su primera Copa Asiática para el certamen del año que viene en Qatar. Pero yo creo que no habrá sorpresas en este grupo y los verdes clasificarán como primeros, con su vecino del noroeste haciendo lo mismo en segunda posición. Ahora pasamos al grupo H, el penúltimo de esta ronda, en donde están Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Yemen y Nepal. Creo que en este grupo el panorama es bastante claro, en donde los blancos, que cuentan con un goleador letal a nivel asiático como lo es Ali Mabhut, son los favoritos. Y los bahreiníes, dirigidos por Juan Antonio Pizzi, les disputarán el primer puesto, pero no me voy a arriesgar y los dirigidos por Paulo Bento pasarán como primeros de grupo, con Bahrein escoltándolos en segunda posición. Y cerramos con el grupo I, en donde están Australia, Líbano, Palestina y Bangladesh. Claramente los Socceroos son los favoritos luego de sorprender en el pasado mundial, donde alcanzaron los octavos de final, y tienen jugadores desequilibrantes como Matthew Ryan, Harry Sutar, Jackson Irvine o Auer Mavil. Y en este grupo claramente los oceánicos pasarán como líderes y los cedros los acompañarán a la siguiente instancia en segundo puesto. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse, dejen su like si les gustó y compartan. Nos veremos en el próximo video. Se despide Alex Futbolero.